Yes. Ujú. Bien. Aquí. Sí. Muy buenas noches. Ahí está. Muy buenas noches. Soy el doctor David Vera, el profesor principal de este curso muy importante en nutrigénica. Sabemos que es la ciencia que nos va a enseñar cómo la alimentación influye en la parte biológica, en todas las patologías, tanto herenciales como las que se adquieren en el transcurso de la vida. ¿No? Bien, yo soy el profesor principal de la materia y también asesor. Cuando ustedes deseen, me hacen todas las preguntas al finalizar y también yo les voy a hacer la evaluación. Bien, soy director del Instituto Nacional de Ciencias Biomédicas y también de esta materia. Bueno, muy agradecido y hasta luego. Éxito. Por favor, ¿me pueden prestar atención? ¿Puede, por favor, observar en esta imagen el código genético? Es muy importante para nosotros que ustedes comprendan que este material genético, que es importantísimo para las células, está siendo siempre leído, ¿ya? Y justamente los componentes y las moléculas son lo que llamamos nosotros las bases nitrogenadas, que siempre se agrupan en pares. Ahora, en el genoma humano hay 3 billones de pares de estas bases nitrogenadas. Cada manera en que se agrupa la secuencia que tienen es como un idioma, es como un lenguaje genético. ¿Ya? Y para nosotros lo es también, o sea, como nosotros habláramos palabras, son instrucciones. Y eso es lo que más nos asombra en ciencia, porque las instrucciones son las instrucciones que van a dar vida, son las que mantienen la vida. Entonces tenemos que recordar que es muy importante que nada toque o que nada alcance esta zona donde se encuentra almacenada el material genético. Ahora, por eso es que está ubicado en la parte central de la célula, en el núcleo celular. Y tiene muchas enzimas, muchas vitaminas y muchas otras, digamos, moléculas importantísimas que justamente se encargan de que no haya ningún defecto en el proceso de edición, de lectura, de replicación, de transcripción. Todos esos procesos justamente se dan a cada instante. En todo momento, el material genético se está desenrollando, se está moviendo. En todo momento, el material genético se está leyendo. En todo momento se está editando, ¿no? Entonces, tenemos que acordarnos que es muy importante para nosotros cuidar o pensar, mejor dicho, en que el material genético, nuestro material genético, se debe preservar. Ahora, también, ¿qué significa esto? En el material genético tenemos nosotros, por supuesto, cuando hablamos de un ser humano que va a nacer, antes de que nazca, en las células progenitoras de los padres, se encuentra el material genético y va a ser una combinación, porque o el padre tiene la mitad del material genético, la mamá tiene la mitad del material genético y los dos juntos, cuando se unen, hacen justamente el material genético del nuevo ser, que siempre va a pelear, digamos, un gen con otro gen para que el dominante sea el que pueda ser viable, ¿no? En todo momento hay un fino mecanismo, hay un fino desenvolvimiento de este proceso de elección que dan vida, dan una vida, originan una vida. Entonces, quiero que ustedes entiendan que todo ser vivo comparte esto. Todo ser vivo tiene una instrucción dentro que lo ayuda a sobrevivir en un medio. Y nosotros estamos mirando una imagen, por ejemplo, a la izquierda, en el que también sabemos, ahora se sabe, el ser humano, que no es solamente un material físico, que no solamente son reacciones bioquímicas o explosiones químicas, sino que es un ser de luz, porque dentro de este material genético hay mucha luz, mucha energía de la luz
almacenada y es muy necesaria porque justamente esta luz o energía de la luz o fotónica o como le llaman ahora los biofotones, justamente posibilitan miles de reacciones químicas en nuestro organismo. La energía es base para todo, hace que todo funcione, que todos los motores funcionen. Y hay moléculas motoras. Hay un centro en nuestra célula que necesita energía y siempre rompe moléculas para tener energía, que es la mitocondria. Entonces, tenemos que acordarnos mucho de que cuando nosotros queremos estudiar la nutrigenómica, estamos hablando de el impacto que tienen los alimentos, que son seres, los alimentos vegetales, por supuesto, son seres vivos. O sea, acordémonos que cuando nosotros estamos comiendo una verdura o una fruta, estamos comiendo células vegetales con un material genético y están vivas. Ahora, estarían más vivas y vitales mientras más frescas, mientras más sacadas del árbol en ese instante, estarían más vidas, tendrían más fuerza, más de esa fuerza fotónica o biofotónica. Más que ahora también al ser humano se le conoce por eso también ahora en su sentido energético, en su sentido lumínico. El ki y el shi, que es lo que se maneja en la cultura china o en la cultura japonesa, es algo que desde hace mucho se sabe. Pero nosotros, como también seguimos la corriente occidental, no hablamos de esto. Pero el potencial del ser humano está allí. El reconocer que dentro de sí hay algo muy especial que dirige su vida y esas instrucciones ya están dadas. Ahora, estas instrucciones justamente están hechas para que el organismo crezca, el organismo se desarrolle bien, el organismo se restaure, se autorrestaure, se desintoxique, luche con el ambiente y se preserve su ADN. Y hay muchos medios ambientales que luchan para que, digamos, el organismo también sea afectado. Ahora, en esta diapositiva nosotros podemos también ver que dentro de lo que es el ser humano, encontramos nosotros esa fuerza vital. Esa fuerza vital, esa fuerza que nosotros entendemos que da riendo a todo. Ahora, este ADN que nosotros tenemos, que se desarrolla y que se desenvuelve, tenemos que acordarnos que cuando hablamos de nutrigenómica, estamos hablando que este ser vivo, no sé si pueden ver algunos en la cámara que tengo acá, pero este ser vivo es, por ejemplo, este es un germinado, ¿no? Es un germinado. A ver, espérense un ratito para ver si lo puedo mover esto. Ya, bueno. Un germinado, por ejemplo, tiene las instrucciones para crecer, para desarrollarse, y hay células madre. Y las células madre tienen un ADN muy activo porque es como la comandante de todos los procesos que van a suceder fuera de no solamente está interactuando dentro de ella, sino que también hay muchas instrucciones que salen de la célula, ¿ok? La nutrigenómica se encarga de justamente ver cómo es que los alimentos pueden influir en que este ADN se mejore o se preserve. De eso se encarga la nutrición. ¿Por qué estamos nosotros en este curso? Porque queremos saber más, queremos conocer, queremos saber cómo es que podemos llegar a una mejor salud. ¿Y por qué es que está en los alimentos? ¿En qué alimentos? ¿No es cierto? Pero necesitamos de todas maneras entender algo importante de cómo es que el ser humano tiene este material genético y cuán importante es para él. Ahora, pasando a plantas, es lo mismo, es un ser vivo, tiene también las instrucciones. Por ejemplo,
en una planta necesitan elaborarse sustancias bioquímicas, sustancias, moléculas importantes para defenderse contra los virus, contra las bacterias, contra los hongos. Esas moléculas que tienen esas plantas y esas propiedades para poder ayudar, esas proteínas antimicrobianas o esos elementos, porque no tienen tanto proteínas sino aminoácidos, que es algo un poquito más básico que una proteína, pero tienen esas sustancias que son moléculas muy valiosas, nos las comparten a nosotros cuando nosotros ingerimos un alimento. Si yo estoy ingiriendo por eso, mientras algo más fresco, mientras algo más con vida, tiene las células madre. Por ejemplo, en el caso de los germinados. Por eso hay gran poder en los germinados. Porque nosotros tenemos que reconocer aquí, como les digo, que el mecanismo, ese mecanismo justamente en el que estas sustancias se encuentran más concentradas, ¿no es cierto?, en el brote, nos la comparten a nosotros, incluyendo células vegetales que son células madre, que tienen esas sustancias justamente como para dirigir los procesos de que hacer crecer una planta completa de una semilla. Ese poder que hay allí en moléculas, en energía, en biofotones, te lo está compartiendo a ti. Ahora, quiero saber si eso se entiende. Lo que quiero estar segura es de que esa idea se entendió, sobre todo quien preguntó. Sí, muchas gracias. No sé si me Listo, escucha. listo, Sí, continuamos. señorita, ¿me Entonces, escucha? una vez que esa idea está clara, vamos a seguir. Vamos a la siguiente diapositiva. Hola, Ok, ¿me escucha? perfecto. Sí, 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 dígame. ¿Me escucha? Sí, Sí, tengo una pregunta. Bueno, no sé si esto sea la primera, la segunda clase. es primera. Parece que no parece la primera porque en verdad yo no sé qué es nutrigenómica, no sé Ok, qué es, para qué sirve, por qué se debe estudiar. perfecto. Y escuché algo de que la nutrición puede cambiar el gen. Me Sí. parece que por ahí hay un error porque lo que podría cambiar es la función que hace el gen, no el gen propiamente dicho, o de repente estoy equivocado. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias por su pregunta. Ha llegado a la parte específica, ¿ya? Este video lo van a volver a ver. Entonces van a poder revisar los conceptos que acabo de mencionar hace un rato. Pero para responder específicamente a la segunda pregunta que el señor ha hecho, que es muy interesante, hay moléculas dentro de lo vegetal, hablo de lo vegetal y es únicamente lo vegetal, como un ser vivo que trate, como le digo, de defender y combatir a sus bacterias, a la planta, ¿no? A sí mismo trata de defenderse de bacterias, virus, hongos. Particularmente es solamente en la fuente vegetal, señor, solamente en la fuente vegetal, donde podemos encontrar esas defensas que son moléculas antimicrobianas. Ahora, esas moléculas antimicrobianas no solamente tienen el poder de, digamos, mejorar un gen, no, mejorarlo en el aspecto en que por ciertas condiciones, cuando una persona ha pasado por una enfermedad, hay algunos genes que se silencian, que se inactivan, ¿ok? Espero que esto esté claro. Entonces, está como deficiente, ¿no? Entonces, en este caso, las moléculas entran y ayudan en la regulación de este proceso para que ese gen se active y se activan los procesos de desintoxicación y ayuda a la persona. Entonces, sí hay una acción directa en un gen. ¿Por qué? Porque las moléculas son tan finas, no hablo de todas las moléculas, pero hablo de moléculas en particular, que lo vamos a ver en este curso justamente, qué moléculas son, que son capaces de llegar al punto en el que el ADN, no sé si ven esto, pero el ADN, como lo hemos visto en la figura que ya vimos hace un ratito, acá también se ve doble hélice, entra esa molécula justamente al nucleótido, o sea, a la misma molécula de ADN. Esa es la capacidad que tiene. Así está hecha. Está hecho justamente esa molécula, está diseñada
ha sido hecha por la planta para entrar y ayudar a que esas piezas mal plegadas del ADN, donde puede haber un gen o de repente un gen no codificante, ya sea codificante o no codificante, lo que quiero decir es que genera una proteína o no genera una proteína, ya sea que genere una proteína o no genere una proteína, igual tiene la capacidad de entrar en esa área donde está, digamos, enredada y desenredar. Ayuda en ese proceso. ¿Contesté su pregunta? Señor Wilmer. Sí, sí entendí la explicación, pero no lo tengo bien claro. Claro, por eso es este curso, justamente para que lleguemos a la claridad total. Estamos en la primera clase. No es fácil entender todo en una clase, pero justamente que lo que quiero que entiendan es que antes se pensaba de que el gen o digamos el material genético estaba escrito en piedra, ¿no? Y que era algo fácil, iba a ser fácil simplemente llegar al punto en saber todas las letras del abecedario, por así decirlo. Pero en realidad es muy, muy, muy complejo. Es muy complejo. Y existen varias variantes, o sea, las letras, las palabras varían. O sea, si una palabra, la palabra todos, por ejemplo, es solamente, digamos, 5 letras, ¿no es cierto? Todos. Pero hay varias palabras similares que significan lo mismo. Entonces, hay muchas cosas que de la genética todavía se sigue estudiando. Es fascinante. Lo que es fascinante, como le digo, es la variabilidad, que por una parte nos ayuda, porque justamente como le digo, nada está escrito en piedra. Hay muchos procesos, muchos mecanismos que se pueden mejorar gracias a la nutrigenómica. ¿Ok? Entonces, dependemos, en la nutrigenómica, dependemos de moléculas biológicas bioactivas que se encuentran dentro de la planta, que justamente ya tienen una instrucción de reparar la planta, de proteger la planta, pero van a pasar al ser humano y el ser humano se va a beneficiar de esas moléculas. Ahora, de qué manera impactan al ser humano? Depende mucho de qué tanto el ser humano también se aleja de otras cosas que le hacen daño. Porque obviamente, como les digo, la parte ambiental tiene mucho que ver. Si yo vivo al costado de una antena de celular de esas grandes, la radiación electromagnética me está afectando bastante. Así yo haga mucho de tratar de proteger mi alimentación con alimentación que justamente evita que se degrade mi ADN por la radiación. Igual, el impacto de tener tanto daño ambiental puede afectarme y puedo desarrollar hasta un cáncer de sangre de repente. ¿Me comprenden? Entonces, hay que siempre mirar la salud de acuerdo a todo lo que nos rodea. El ambiente tiene mucho que ver. Los pensamientos tienen mucho que ver. Hay personas que piensan que el pensamiento es solamente una palabra. La palabra no es solamente una palabra, es energía. Un pensamiento es energía. Un pensamiento puede desencadenar muchos, digamos, cambios bioquímicos dentro de mi cuerpo, cambios metabólicos dentro de mi cuerpo. El miedo, el enojo, el estar alegres, todo eso tiene un gran impacto. Eso es aparte. Nosotros ahora estamos hablando solamente de lo que va a influenciar al organismo, pero en base a la alimentación. Por eso se llama nutrigenómica. ¿Ok? Ahora, qué tanto, digamos, podemos seguir entendiendo esto? Aquí tenemos el código genético, o lo que llamamos nosotros el material genético, pero agrupado en cromosomas, digamos, en ciertos fragmentos del ADN que tienen, por ejemplo, números, ¿no? Aquí tenemos 22 cromosomas
más el X y el Y, que es el masculino y el femenino. Eso es para que ustedes vean, ¿no? Cómo está diseñado nuestro código genético, la cantidad de cromosomas que tenemos. Si se altera algo, es que un cromosoma, digamos, se parte o se duplica una hebra o alguna, entonces hay un daño muy grande porque el ser humano se desarrolla con un defecto congénito, ¿ya? No estamos hablando en la nutrigenómica. La nutrigenómica, por ejemplo, protege al ser vivo en la madre, o sea, el bebé que está naciendo. Si una madre lleva una dieta desordenada y se alimenta mal, sí va a haber un impacto, porque también el material genético se puede dañar. Por supuesto que sí. Y pueden haber alteraciones congénitas en el hijo. Sí. Por eso es que otra vez es importante que identifiquemos qué alimentos son los que realmente van a beneficiarnos, qué alimentos realmente van a producir un impacto en proteger mi genética, ¿ya? Y para eso está este curso, justamente para eso. Muy bien, entonces nosotros vamos a hacer una pausa. Quisiera de todas maneras abordar esto dentro de unos momentos. Vamos a hacer una pausita de 5 minutos. Vamos a regresar y vamos a esperar que hagan ustedes más preguntas, más preguntas. Voy a continuar de todas maneras con la siguiente diapositiva. Entonces, todo este material, para resumir, todo este material genético, que si ustedes han visto la LED, acá dice cromosoma 1, en esta diapositiva dice cromosoma 1, la secuencia de bases nitrogenadas es, le dije, la base nitrogenada es la molécula base del material genético, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la secuencia nos está diciendo si se va a hacer una proteína o no se va a hacer una proteína, o se va a regular un proceso, o se va a hacer una enzima, o se va a parar un proceso, o la enzima va a actuar más rápido o va a actuar menos, se va a generar el llamado del sistema de defensa, etcétera. Todo está escrito aquí, todo está escrito en estos cromosomas. Y aquí ven la secuencia, no G, T, A, C, T, A, ni una letra puede estar equivocada. Todo el ensamblaje de ese es muy fino, son instrucciones finas y no puede haber ni un error en esa instrucción, si no hasta la célula puede morir. Entonces, tenemos que acordarnos de lo vital y lo valioso que es este material genético. Aquí las secuencias, acá pueden ver las secuencias, por supuesto hay puntos suspensivos porque es larguísimo, ¿no? 30 billones de nucleótidos. Muy bien. Entonces, todo este material genético que ustedes ven, que ya les he dicho que baila, tiene mucha energía, baila dentro de uno, es la energía vital, es la energía que da la vida a un ser viviente. Entonces, se concentra y se condensa hasta llegar a un cromosoma, la forma de un cromosoma. Muy bien. Entonces, eso es lo que queremos hacer llegar en esta clase, el entender la importancia de lo que es estas instrucciones, tanto en mi vida, en el ser humano, pero lo mismo en cada ser vivo, lo mismo en cada ser vivo. Y como dije hace un rato, en la célula madre, que comanda muchas células y la fabricación de muchas cosas, las células madre son importantísimas. Justamente el deterioro del organismo ocurre porque las células madres no funcionan bien y no deben reparar o regenerar áreas vitales en el organismo. El envejecimiento y la enfermedad suceden justamente también por eso. Es muy importante llegar a que la genética y que el medio celular sea muy saludable para que se proteja siempre el código genético. Ahora, en la otra imagen, vamos a hablar más de esto la próxima clase. Habla de cómo este material genético se exporta, porque es una instrucción para mi célula, para una sola célula, para que trabaje bien por dentro, pero también es una instrucción para otras células. Exportable, es exportable. El ser humano lo exporta, ¿no? Exosomas son las moléculas
que exportan tu material genético y a otras células. Y también, por supuesto, existe vesículas en bacterias y otros medios en los virus, en los hongos, etcétera, en los medios vivientes, en los otros organismos, microorganismos vivientes. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hablar un poquito más de eso después, pero habla de los microRNs, ¿ya? Ahora, lo que yo quiero hacerles recordar que ahorita lo que hemos hablado es ADN, ¿no? Entonces, el ADN es lo que está viendo usted aquí. Esa como escalerita que empieza a enrollarse, enrollarse, enrollarse. Hay muchos enlaces, ¿no? De hidrógeno o también, digamos, de cationes, o sea, que se juntan por los cuales se pliega, etcétera. Hay proteínas involucradas, que son las proteínas, las histonas, ¿no? Entonces, esos son muy importantes en todo sentido, para que se compacte bien y también las partes finales del cromosoma, que son los telómeros, también deben compactarse bien. Muy bien. Vamos a hacer el receso entonces y vamos a continuar. Por favor, preparen sus preguntas, así como el señor Wilmer, si hubiera otra pregunta, que por favor, con toda confianza, nos abordan para la siguiente parte, ¿ya? Pero ahorita lo que está quedando claro es la importancia que nosotros tenemos que encontrar en tanto nuestro material genético, las instrucciones para nuestra vida, para los metabolismos, para todo lo que rige dentro de nuestro organismo, las funciones, y que compartimos esto en común con un centro fotoeléctrico que elabora nuestro alimento, que es la parte vegetal. Ellos se alimentan, la planta se alimenta de la luz, la energía la compacta y nos la comparte por medio de los alimentos, ¿no? Eso es valioso, valiosísimo para nosotros. Entender que eso también, donde está poniendo también la protección de su ADN, también va a pasar a nosotros y nos va a beneficiar. Muy bien. Entonces, salimos de la reunión y nos encontramos, Muy por bien. favor, después de 5 minutos.